En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Bienvenidos oyentes, les saludamos aquí en Busca de la Identidad, esta última entrega de la primera temporada. Hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto poder reencontrarme contigo y con la audiencia de Sefarat. Bueno, un placer estar de nuevo con los oyentes y acompañándote en este viaje de nuevo, un final, pero un punto y seguido, porque decimos la primera temporada de este En Busca de la Identidad, nos despedimos hasta septiembre, volveremos con los deberes por hacer, pero con los libros en la mochila preparados para el nuevo curso. Antes de eso, nos despedimos de ustedes en esta última entrega, una historia que nos lleva entre dos aguas, podríamos decir, como ese gran tema del flamenco español. Nos vamos a Uruguay, llegamos hasta Uruguay hablando de Ana Balog, que es donde nace, y nos trasladaremos a un lugar de Europa que muchos de ustedes desgraciadamente conocen. Jorge, cuéntanos. Exactamente, es una historia muy conmovedora que nos retrotrae a la década del 20, momento en que el matrimonio integrado por Zygmunt Balog y Cornelia Frenkel arriban a Montevideo. Situémonos en 1928, ya su primogénita, la hermana mayor de Ana, nace justamente en Montevideo ese mismo año, y es aquí, en esta apacible ciudad, donde asoma a la vida Ana Balog, el 27 de febrero de 1930, ¿no? Un año muy particular, era el año en que se celebraba el centenario de la Jura de la Constitución, un país pujante que a influjos de lo que habían sido los procesos transformacionales, promovidos por el primer vallismo, ¿no? A través de la figura de José Valle Ordóñez, le había dado a este pequeño rincón del mundo fama de ser muy receptivo, ¿no? Para con los inmigrantes. De hecho, se trataba de un país de puertas y corazón abiertos a lo que era la llegada de diferentes oleadas migratorias, como en su momento hemos tratado, ¿no? En algún programa anterior. Y bueno, es en ese contexto en que ellos deciden instalarse, vivían en la ciudad vieja, ¿no? Próximo al centro de la ciudad, y así transcurrían sus días hasta que allá por 1931, vaya a saber por qué motivos, temas familiares, nostalgias, el anhelo de repente de retomar la vida que dejaron allí en Hungría, bueno, es que la madre, Cornelia, junto a sus dos pequeñas, emprenden el viaje de regreso hacia Hungría, en tanto Zygmunt permaneció aquí en Montevideo. Por supuesto que a los ojos de nuestro tiempo uno podría decir fue algo así como meterse en la boca del lobo, pero estamos hablando de 1931. Si bien el mundo estaba muy convulsionado, si bien estamos hablando de un periodo entre guerras, con el reverdecimiento y surgimiento de movimientos nacionalistas, todavía no se había encaramado definitivamente en el poder el nazismo, y por lo tanto lejos se estaba por entonces de padecer lo que fue la avanzada expansionista del Tercer Reich. Bueno, gracias a haber podido aprender algo de castellano aquí durante su breve estadía en Montevideo, Cornelia consigue trabajar como cocinera, tanto en la Embajada de Italia en Hungría, como también en la Embajada Argentina.
Y de esa manera, bueno, habiéndose reencontrado con sus afectos, todo apuntaba a que la reinserción se estaba produciendo de la mejor manera. Pero lamentablemente, como todos sabemos, el estallido de la Segunda Guerra Mundial puso en jaque a todo el continente. Aunque tardíamente, Hungría también cayó bajo las garras del nazismo, y a partir de 1944 se producen deportaciones masivas, más precisamente entre abril, mayo, junio del 44, y he aquí que comienza a generarse la tragedia de Anna Balog. Su madre, por temas económicos y por las obligaciones que debía cumplir en la embajada argentina, como que no podía hacerse cargo como correspondía del cuidado de sus hijas, y por eso es que una de ellas, Ana, pasa a estar bajo los cuidados de una abuela en Nimmergeis, que es una especie de localidad, un poblado, y en tanto Eva, la hija mayor, en casa de otros parientes. Cuando, los alemanes irrumpen y comienzan a generarse las mencionadas deportaciones, lamentablemente Ana y su abuela son capturadas y conducidas nada más ni nada menos que al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde ambas perecerían en las cámaras de gas. Es una historia realmente triste y que de todas maneras, en cierto modo, no fue trágica en su totalidad para la familia, ya que Cornelia logró salvarse al igual que Eva, y ambas al final de la guerra logran un salvoconducto en primera instancia para poder ir hacia Suecia, y desde allí optan por regresar a Uruguay. A ese pequeño lugarcito aquí, ese rincón en Sudamérica, desde donde partieron, allá en 1931. Uh-huh. Bueno, y regresamos allí como prometimos, pero no fue así, desgraciadamente, para Anna Balog, que nacía precisamente en Montevideo, en la capital uruguaya, y allí, en Auschwitz, fue asesinada con nada más que 14 años, la única víctima uruguaya del nazismo, tal y como se cuenta en algunas crónicas, que ha sido homenajeada, ¿verdad, Jorge, allí en Uruguay? Además creo que cuenta con una placa, ¿no? Exacto. Mira, si bien hay documentación historiográfica de que hubo otras personas que, habiendo nacido en Uruguay o habiendo vivido durante un largo tiempo en Uruguay, en su momento perecieron durante la Shoah, en cuanto a aquellos que fueron asesinados en Auschwitz, es justamente Anna Balog, de la única que se cuenta fehacientes documentos, ¿no? Y por lo tanto pasó a ser un caso emblemático que guarda ciertas similitudes con Ana Frank. Fíjate, Ana Frank nació en 1929 y su hermana Margot había nacido en 1927. En tanto, Anna Balog, que nació en el 30 y su hermana en el 28. Ambas hermanas se llevaban 2 años y corrieron el mismo destino, lamentablemente, en distintos campos de concentración, pero perecieron en el mismísimo momento en que se aprestaban a florecer, a asomar realmente a la vida. Y sí, ha sido homenajeada, pero previamente me gustaría decir que allá por el año 2008, en un viaje que realizó el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, él llevó toda la documentación que daba cuenta del nacimiento de Anna Balog
en Montevideo, y todos esos documentos fueron entregados al Museo de Yad Vashem, y bueno, donde se le rindió el tributo merecido a Ana Balog. Asimismo, al año siguiente, en el año 2009, una placa conmemorativa se incorporó a lo que es el Memorial del Holocausto, que está situado en la Rambla de Montevideo, una serie de monumentos que están de cara al Río de la Plata, donde obviamente se representa, se simboliza lo que fue el martirio de aquellos 6 millones de judíos que perecieron bajo las garras del nazismo. Nada más ni nada menos que 2/3 de la población judía de aquella Europa, Alejandro. Bueno, pues aquí la homenajeamos también nosotros, por supuesto, En busca de la identidad, Ana Balog, esa muchacha, casi no podemos decir ni joven, uruguaya, que regresaba con su madre y su hermana a Centro Europa y perecía en ese campo de Auschwitz que, bueno, tantas y tantas vidas dejó atrás, ¿no? Una historia más que recordamos aquí en este programa, en el que, Jorge, te agradezco una vez más que participes conmigo y que cuentes estas historias de vida, a las que regresaremos en septiembre con otros asuntos, con otros temas y con otros lugares. Esperamos acercarnos hacia la costa catalana en ese mes todavía de septiembre, en el que aún las gentes se bañan en las playas que ya van dejando a los turistas atrás y mantienen sus propios días en una tierra que van poblando, así como hicieron los judíos sefaradíes en algún momento. Ha sido un gusto y realmente me complace poder transitar por estos caminos y bueno, recorrer lo que es la huella de la peripecia diaspórica del pueblo judío. Y por supuesto, viajaremos hacia esas soleadas tierras catalanas para poder adentrarnos en lo que fue la presencia judía, ¿no?, en aquella vieja y querida Sefarat. Pues hasta entonces les esperamos a la vuelta y, como siempre, les damos las gracias por estar una vez más escuchándonos aquí en Radio Sefarad. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.